Buen día. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el tema de la clase que revisaremos para esta semana. Este es un trastorno cuyo origen se desconoce con exactitud. Los factores específicos no han sido perfectamente determinados y se piensa que tiene un origen multifactorial. Este trastorno ha sido de los que más se han investigado, por cierto. Un factor importante, en primer lugar, es el genético, y se considera que un 80% de los casos se debe a este factor. Si algún progenitor está afectado, ya sea papá o mamá, el riesgo de padecer este trastorno se multiplica por 8. Así es que se considera que la genética juega un factor muy importante, así como también ciertos factores bioquímicos. Hay un desequilibrio de los neurotransmisores, de lo que es dopamina, lo que es adrenalina, de ese tipo de sustancias químicas que se encargan de transportar la información. También existen factores psicosociales, factores ambientales, algunas deficiencias que el niño recibe durante la etapa gestacional, factores prenatales, o cerca del nacimiento, factores perinatales. Se consideraba aquí en estos factores, el consumo de alcohol durante el embarazo, de drogas, la influencia de sustancias químicas en general. Sin embargo, como se ha comentado, el origen del TDAH es multifactorial, así es que todavía está, digamos que muy temprano el determinar los factores específicamente reales, que son los que tienen que ver con ese tipo de trastorno. Para lo que sigue, me voy a basar en el DSM-5, que es el texto que se revisa, y está definido como un patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo, caracterizado en primer lugar por la inatención o esta falta de atención, de lo cual se considera que por lo menos tiene que haber 6 o más síntomas de los que se mencionan a continuación, y que además este tipo de síntomas tengan lugar en un periodo de por lo menos 6 meses. Aparte que este tipo de síntomas no concuerden con el nivel de desarrollo, y por supuesto que estén afectando por lo menos en 2 ámbitos: social o académico o laboral. En este caso, los ámbitos del niño, que es fundamentalmente a quien se asocia a este tipo de trastornos, serían casa y escuela. Para el DSM-5 se utiliza mucho la frase con frecuencia. Entonces, cuando hablamos de inatención, hay una falta de atención a los detalles o descuidos en tareas escolares o en el trabajo. El trabajo no es llevado a cabo con precisión, la tarea del niño suele tener tachaduras, hendiduras, el cuaderno estar arrugado, etc. También se tiene dificultades para mantener atención en áreas o actividades recreativas. El niño se sienta al ver la televisión y esta atención no le dura mucho. No hablemos de lo que tiene que ver con clases o con lecturas prolongadas, inclusive también la conversación. Y si a la televisión no le hacen mucho caso, nos podemos dar cuenta que a una clase mucho menos. También con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Este niño suele ser distraído, pero en un grado mucho más de lo normal. Sabemos que muchos niños tienen una vida interior rica y de repente tienden a distraerse con facilidad. Sin embargo, en el caso de estos niños, el nivel de distracción es mayor. Por otra parte, este tipo de chicos no siguen instrucciones y no terminan tareas, quehaceres
o deberes laborales, o sea, al niño se le encamina, se le ordena en casa que haga alguna cosa y pues resulta que no la hizo, ¿no? Y como dicen muchas mamás, le entró por un oído y le salió por el otro. Por lo tanto, bueno, pues va a tener dificultades en casa y en tareas. También no se organizan, este tipo de chicos no son organizados en sus tareas, tiene problemas para hacer tareas que impliquen una secuencia, el orden de los materiales pues brilla por su ausencia, hay mala gestión del tiempo, deja todo para mañana, como dice la diapositiva, los plazos no se cumplen. Por otro lado, alguna tarea que requiere esfuerzo mental sostenido o quehaceres domésticos, que también los hay, no los hace o los hace enojado, o de hecho su capacidad de hacerlos pues es deficiente, no es capaz de sostener un esfuerzo permanente o constante o estable. También este tipo de niños pues pierden mucho las cosas. No es raro que al mes de que le compren las listas de útiles escolares pues ya no tiene lápiz, ya perdió plumas, ya perdió colores, ya perdió pegamentos, etcétera. También este tipo de niños son muy distraídos por estímulos externos. Están en clase, hay algún estímulo externo, como el hecho de que pase alguien por el pasillo de la escuela que está junto al salón, y el niño tiende entonces a perderse, tiende a extraviarse, voltea a ver quién pasa. También las actividades cotidianas se olvidan, no hacen las tareas. Si se le deja alguna orden para hacer en el tiempo que esté solo en casa, por ejemplo, pues no lo hace. Se le olvidan las citas. Bueno, en casos de adolescentes y adultos, reciben llamadas, no las regresan, no pagan facturas, etcétera. Eso por lo que toca a esta área de la inatención. También lo que tiene que ver la parte de la hiperactividad e impulsividad, que aquí también manejamos los síntomas, que sean 6 o más durante un periodo de 6 meses. Cuando son adultos, pues como lo dice esa diapositiva, la cantidad de los síntomas bajan a 5. Y en ese sentido tenemos que el niño juguetea o golpea en las manos o en los pies, al retorcerse en el asiento, no se puede estar quieto. Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, sobre todo en clase, en lugares de trabajo, pues inclusive en la consulta psicológica. Estos niños son muy complicados de trabajar porque los sienta el papá, la mamá, y acto seguido se levantan. En casos extremos, pues el niño no dura sentado más allá de unos pocos segundos y se le puede estar tratando de tenerlo sentado constante mediante muchos intentos y en ninguno lo permanece. O se sale corriendo, se pone a trepar en los muebles, en la casa. Ese tipo de niños puede estar quieto. También es incapaz de jugar, o sea, el juego también requiere una situación sostenida. Cuando el juego se hace en equipo con otros niños, pues hay reglas, hay normas, se requiere un mínimo de atención también. Este tipo de niños no los tienen. Las actividades recreativas les aburren si están mucho tiempo en ellas, aunque el juego pueda ser demasiado excitante, no hay una atención. Y bueno, también cuando uno los ve, pues parece que el niño está impulsado por un motor interno. Se siente inquieto si está mucho tiempo sentado. Habla mucho y responde antes de que se le pregunte, o cuando va a media pregunta tiende a interrumpir.
a los demás, y uno le puede estar preguntando sobre una cosa y entonces el niño sale con otra muy distinta de la que se le preguntó. En general su locuacidad es muy marcada. Como lo comentábamos, el niño interrumpe, se mete en conversaciones ajenas, juegos ajenos, utiliza las cosas de otras personas sin esperar a que le pidan permiso, se puede estar metiendo en la vida de los otros. Aparte, hay algunos otros criterios. Algunos de estos síntomas pues, se consideran presentes antes de los 12 años. Es difícil dar un diagnóstico antes de los 4 años de ese tipo de niños. Se considera que es más fiable poco más o menos en la segunda infancia, sobre todo cuando el niño ya va a la escuela, comparte actividades con personas diferentes a las de su casa, está sometido a un régimen, a un horario, a unas actividades que no son las que predominan en casa. Entonces es más fácil ahí lo que se noten o que este tipo de conductas sean más notorias. O sea, las conductas ya están presentes, pero quizás antes se decía que el niño era un travieso, que era muy inquieto, que pues era un niño ingobernable, que estaba mal educado. Sin embargo, bueno, pues ya cuando está en un contexto escolar, pues uno se va dando cuenta que no es eso, sino que ya se tiene un trastorno. También el otro criterio es que varios de este tipo de síntomas están presentes en 2 o más contextos, por lo menos, y hablábamos fundamentalmente cuando son niños en casa o en la escuela. En el trabajo si hablamos de adultos, que bueno, pues hay que recordar aquí que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no remite, se puede seguir teniendo en la adultez, si bien algunas cosas van cambiando. Y en general, pues ese tipo de afectación genera una disminución en la productividad. Aparte, los síntomas no se producen durante un curso de esquizofrenia u otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Aquí, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay algunos otros trastornos que pudieran confundirse con déficit de atención con hiperactividad. Se puede presentar de 3 maneras, combinadas, si se mezcla inatención con hiperactividad o impulsividad, predominante con falta de atención, si justamente lo que se manifiesta es esta inatención, pero no hay hiperactividad, hiperactivo impulsiva, si se cumple es otro criterio, y no hay inatención. La hiperactividad se puede transformar ya en la edad adulta. Aquí estamos hablando un poquito de lo que es edad adulta. Puede ser que ese tipo de personas tengan actividades constantes, siempre estén ocupados, sus horarios estén sobrecargados, que busquen trabajos en los cuales se requiera estar metido durante mucho tiempo, y por lo tanto, bueno, pues entre los trabajólicos, aquellas personas adictas al trabajo, suelen aparecer más este tipo de personas. Igualmente en la adultez, el déficit de atención se manifiesta con problemas de atención y concentración. El adulto está desorganizado, no puede hacer trabajos, tareas, tiene dificultad para finalizar proyectos, el tiempo no es bueno para gestionar el tiempo, y en general las cosas tiende a olvidarlas, a no regresar llamadas. En impulsividad, bueno, en la edad adulta, pues tenemos que el adulto puede ser que en sus relaciones afectivas no sean duraderas, porque las termine de modo prematuro, inclusive pues antes de empezar o de desarrollar formas de resolver los problemas. También ese tipo de personas cambian constantemente de trabajo
y no tienen paciencia para actividades en las cuales se requiera pensar. Pudiéramos creer que ese tipo de personas puede desarrollar trabajos que no le impliquen tanta concentración. Pueden perder el control, conducir de forma temeraria, son susceptibles a multas, a que les cancelen la licencia de manejo, a consumir tóxicos. Y bueno, en general se considera que ese tipo de personas pues en la vida tienden a fracasar. En este tipo de estos niños, cuando sean adultos, sus capacidades de desarrollarse y de progresar en actividades de la vida cotidiana pues están considerablemente disminuidas, dado que bueno pues tienden a ponerse en riesgo o desarrollar actividades que les generen algún riesgo, y pues los valores que se asocian al desarrollo en la vida cotidiana, como es la disciplina, como es la constancia, como es la disposición a trabajar, como es cumplir con los plazos, gestionar los tiempos y ser productivo, pues son actividades en las cuales para los cuales ellos no están debidamente formados o debidamente preparados. Entonces, como se menciona, esta desorganización y esta inconsistencia pues puede ser que en el ámbito laboral les generen este tipo de problemas. Ahora, ¿qué tipo de tratamiento se llega a dar en las personas con TDAH? Fundamentalmente van a ser dos tipos. Una que tiene que ver con la medicación, dado que lo que estamos viendo pues en general es lo que se considera es que hay una desorganización por allí en algunas áreas del cerebro. Entonces normalmente pues lo que se da es el Ritalin. En general hay medicamentos estimulantes, medicamentos no estimulantes para el control de estos niños. Cada cuerpo pues es diferente, entonces lo que le queda a un niño pudiera ser no lo que le quede a otro niño. En general, cuando se empieza a trabajar un caso de estos, pues el psiquiatra o el neurólogo o el especialista en la atención para ese tipo de niños pues irá probando antes de saber qué es lo que le queda al niño. Y por lo que toca al psicólogo, en general uno revisando la bibliografía que está vigente en la actualidad, pues el tratamiento tiene que ver sobre todo con el modelo cognitivo-conductual. En esa terapia conductual, pues de lo que se trata es de que el niño tenga pues procure generar un dominio acerca de sobre su conducta. También hay un tratamiento psicoeducativo que va dirigido a padres, a profesores, en los cuales pues se tiene que capacitar a los adultos en el trato y en el tratamiento a este tipo de niños. Hay que mencionar una cosa. Lo que hay que destacar es el hecho de que en muchas de las ocasiones problemas que son de conducta, problemas que tienen que ver con la falta de disciplina, con factores educativos, pues son confundidos con este tipo de trastorno. Se considera que este trastorno es de los más sobrediagnosticados. En general en la escuela pues muchos maestros ven que el niño tiene problemas de conducta y los mandan luego con el especialista, o le dicen a los papás que el niño es un niño hiperactivo. Sin embargo, en un gran porcentaje de los casos no lo es. Y si uno utiliza
algunas técnicas para manejo del tiempo, por ejemplo, manejo de rutinas y tareas, pues los niños suelen ir desarrollando conductas favorables. Y por eso, bueno, pues de diagnosticarlo no es algo que se haga tan fácilmente, ¿no? Con una sola prueba. Se tiene que hacer toda una batería de pruebas y participar. Hay algunos especialistas para dar un diagnóstico y definir si el niño exactamente tiene este tipo de trastornos. En general, pues estos serían a grandes rasgos, el tema de la clase de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Gracias y espero que les sirva.